a cargo del doctor José Antonio Guayamari. El registro de asistencia de ingreso y salida es tomada por el sistema SGA de la MAG. El instructivo se les ha remitido a su correo. La salida de asistencia será a partir de las 7:30 a 7:45 p.m. por el mismo sistema SGA. Se recomienda cerrar Zoom, cerrar todas las ventanas e ingresar nuevamente con su usuario y contraseña al SGA en el horario de salida. El expositor que nos acompaña, el doctor José Antonio Guayamarín, es abogado con maestría en Derecho Penal y doctorado en Derecho por la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, docente de la MAG, magistrado del Poder Judicial y autor de diversas publicaciones. A quien dejo una ponencia. Adelante, doctor. Doctora, muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Hoy día se me ha invitado para exponer el tema relacionado a los delitos contra la administración pública. Un tema interesante, un tema que nos viene convocando a nivel jurisprudencial una variedad de pronunciamientos, muchos de ellos hasta contradictorios, algunos interesantes, otros que nos generan algunas dudas, ¿no?, en la aplicación de estos delitos. Voy a tratar durante esta hora y media de dar a conocer a ustedes o recordar, porque ustedes ya lo han leído o repasar, los pronunciamientos más relevantes o los aspectos más relevantes de este tipo de delitos cometidos contra la administración pública, algunos acuerdos plenarios relacionados al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito, cómo actualmente se viene trabajando en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, por ejemplo, la carga dinámica de la prueba, la inversión de la carga de la prueba, sobre todo en delitos de enriquecimiento ilícito. Esto no va en contra de este lineamiento de rango constitucional reconocido en el título preliminar del Código Procesal Penal, que la carga de la prueba no solamente corresponde al Ministerio Público, y por qué en algunas jurisprudencias, sobre todo en casos de enriquecimiento ilícito, se ha venido regulando la carga dinámica de la prueba, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos relacionados a los delitos de colusión, algunas problemáticas, pronunciamientos que han llegado a condenar a personas por delito de colusión a nivel de un grado omisivo, ¿no? Por omisión impropia. ¿Hasta qué punto una omisión impropia puede generar un pacto colusorio? Si eso es lo adecuado, no es lo adecuado, qué ha dicho la jurisprudencia al respecto y cómo se ha pronunciado incluso el Tribunal Constitucional. Casos de peculado, peculado culposo, que es una modalidad interesante, y les voy a poner un caso, ¿no? Un caso de una fiscal que es condenada por peculado culposo por no haber custodiado los bienes incautados, ¿no? Claro que son pronunciamientos que seguramente en algún momento lo que buscan es evitar la impunidad, lo que buscan es generar un mensaje positivo a la ciudadanía, sobre todo a los funcionarios o servidores públicos, de que tenemos que cumplir con un deber especial, ¿no? Porque son deberes positivos dentro de un ámbito competencial institucional. Y lo que busca la Suprema es eso, ¿no? Con este tipo de pronunciamientos. Pero claro, lo que demuestra de que el derecho penal ahora se está expandiendo, por eso hablamos del expansionismo del derecho penal. Entonces, antes de iniciar con estos pronunciamientos, es importante dar a conocer de que el código actualmente no regula un concepto de lo que nosotros debemos entender por el delito contra la administración pública. Tal cual no regula. Lo que regula únicamente son comportamientos que se dan en la realidad, pero que han sido catalogados como comportamientos ilícitos. Eso es lo que nosotros conocemos en el ámbito argumentativo como comportamientos deónticos, calificaciones deónticas del comportamiento. ¿Qué significa? Que la calificación deóntica lo que busca es estudiar las modalidades del ser, del deber ser, lo obligatorio, lo permitido. Entonces, el comportamiento que acontece en la realidad normalmente, ¿cuál es? Por ejemplo,
que alguien se coludió con otra persona en una contratación pública, que alguien se interesó con otra persona en una contratación pública. Entonces, ese es el comportamiento que acontece en el mundo real. Pero ¿cuál es la disposición normativa? Si yo me coludo con una persona, eso se traduce en qué? En un acto colusorio, un delito de colusión. Si yo recibo un dinero para emitir una decisión violando mis obligaciones, ese comportamiento de la realidad, ese comportamiento se traduce en una disposición normativa. Entonces, la calificación de óntica del comportamiento lo que hace es interpretar esa disposición normativa, ¿no? Interpreto la disposición normativa, interpreto que está prohibido coludirme, que está prohibido interesarme, que está prohibido corromperme. Entonces, eso se expresa en una prohibición. Entonces, el derecho penal por antonomasia está configurado por diferentes calificaciones deónticas sobre los comportamientos. Y esto se regula en un cuerpo normativo. Y esto se regula en un cuerpo normativo. Entonces, nosotros no tenemos una definición clara de lo que es los delitos contra la administración pública, que por cierto, los delitos contra la administración pública pueden ser no solo cometidos por los funcionarios públicos, también tenemos dentro del catálogo delitos cometidos por particulares. Ojo, y lo vamos a ver posteriormente. Un delito cometido por la administración, contra la administración pública, en su esencia, cometidos por funcionarios o servidores públicos, ellos responderán como autores del delito, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un deber especial. Y los particulares responderán como partícipes, como cómplices. Esa es la regla que ustedes tienen que tenerlo claro. Ahora, hay tipos penales que han regulado el comportamiento criminal en contra de la administración pública que lo puede cometer cualquier persona, es decir, un particular como autor del delito, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, el tipo está construido para que lo cometa cualquier persona y obviamente responderán como autores, siendo particulares. Por eso que los delitos contra la administración pública se abarcan diferentes tipos, cometidos por particulares, cometidos por funcionarios o servidores públicos, y donde pueden intervenir particulares como extraneos, y solo responderán por extraneos. Pero claro, lo normal es que lo que vemos en el día a día es que los delitos cometidos por funcionarios son los de mayor relevancia a partir del 382, ¿no? Entonces, este es un esquema pequeño de lo que se entiende por la administración pública. En realidad, el funcionario o servidor público tiene que cumplir un objetivo, es el bien común. Ese es el objetivo, ¿no? El Estado, a través de sus funcionarios, tienen que cumplir con ello, pero para ello tienen metas, tienen fines, objetivos, tienen una jerarquía, y eso está regulado en la Constitución, en las leyes, reglamentos, directivas, y su quebrantamiento puede conllevar una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil o una responsabilidad penal, ¿no? Una responsabilidad. Entonces, ¿por qué se protege el derecho penal? Se protege porque la administración pública es un elemento básico de configuración actual de la sociedad y por lo tanto merece protección. Se busca proteger, siempre hemos dicho, el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Esto, bajo una teoría clásica del derecho penal, es lo que se afecta siempre o pretendemos proteger ese bien jurídico protegido, ¿no? Ese bien jurídico protegido. Por ejemplo, aquí yo he recabado una casación. Esta casación es la 526-2022 de la Corte Suprema. 526-2022 es el caso de Monroy Galvez, que le estaban imputando la participación en un delito de colusión porque había emitido unos informes. En este caso, la Suprema, por ejemplo, en el fundamento segundo punto 2, hace una mención de que se debe atribuir responsabilidad al autor, pero a partir de un criterio del fin de protección de la norma, del fin de protección de la norma, que es un criterio funcionalista, ¿no? Pero en otros pronunciamientos hablamos del bien jurídico protegido. Entonces vemos como que nuestra jurisprudencia lo que busca al fin y al cabo es que se evite la afectación a nuestro sistema de administración pública. Llamémoslo bien jurídico protegido, ámbito de protección de la norma. Lo cierto es que lo que queremos es que ese bien común se ejecute por funcionarios o servidores públicos de una manera adecuada, de una manera íntegra. Ahora, encontré esta ecuación de Robert Klitgar, una ecuación
relacionada a la corrupción. ¿Qué significa? Eh, cómo la falta de control y supervisión facilita el abuso de poder. Esto lo vemos normalmente en estos delitos clásicos de corrupción, los cohechos, las colusiones, negociaciones incompatibles, que es el flagelo que tenemos día a día. Entonces, Robert Klitgar, un autor estadounidense que estudia bastante el tema de la corrupción, dice: mientras la corrupción es igual al monopolio sumado a la mayor discrecionalidad, pero la falta de control, ¿no? Entonces, cuando una entidad, cuando un grupo tiene un control exclusivo sobre algún punto en específico, obviamente tiene el monopolio, no hay mayor competencia. Y si tú a eso le sumas de que no tienes reglas claras, no tienes ningún límite, sino que tú eres discrecional totalmente, y le restas control, ahí vas incrementando la corrupción, ¿no? Esta es la ecuación de la corrupción de Robert Klitgar. Entonces, cómo la falta de control y supervisión facilita el abuso de poder. Entonces, a partir de ahí se buscan y se establecen mayores estrategias, ¿no? Estrategias anticorrupción, estrategias que nosotros siempre hemos escuchado, por ejemplo, tolerancia cero a la corrupción, los famosos ISOs, ¿no? Los compliance, ¿no? Que pueden ser muy buenos documentos elaborados, pero mientras la persona siga teniendo ese comportamiento poco íntegro, la corrupción va a prevalecer. Pero son políticas que lo que se busca es eso. Por ejemplo, nosotros, los magistrados, siempre estamos sujetos a control, ¿no? Nos piden nuestras declaraciones juradas, nos piden que hagamos los informes, que atendamos a las personas, nuestras decisiones judiciales ya se publican para que cualquier persona lo pueda ver. Entonces, buscamos transparentar esto, buscamos transparentar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les recomiendo ver cuando se habla de la República de Platón, una metáfora del anillo de Giges, ¿no? Que era una persona que se había puesto un anillo y con ese anillo se convierte en transparente. Entonces, ¿cómo la transparencia puede convertir a una persona? Porque no hay ningún control, no hay control. Entonces, mientras menos transparentes seamos, mientras menos control exista, entonces eso te facilita el poder, eso te facilita el poder. Es por eso que a partir de eso se establecen medidas de política criminal. Miren ustedes, actualmente nosotros tenemos regulado en el Perú ya la corrupción privada, la corrupción entre particulares. Es una política criminal para combatir la corrupción que puede llegar a los estamentos públicos. Desde el año 2010, con la ley 29.574, no olviden, ustedes saben que el Código Procesal Penal ingresó de manera paulatina. Y en algún momento, en el 2010, con la gestión de Alan García, se estableció de que el Código Procesal Penal se iba a aplicar para todo el Perú, para los delitos contra la administración pública, sobre todo a partir del 382, ¿no? Se dijo eso. Otro tipo de medidas destinadas a combatir la corrupción es el aumento de penas. Lo que buscamos seguramente es desincentivar, lo que buscamos es generar un impacto disuasivo, pero obviamente ello no soluciona el problema porque el aumento de penas no va a matar el problema central de la corrupción. Se tendrían que establecer otro tipo de políticas públicas porque no olvidemos que el derecho penal tiene una naturaleza más represiva, sobre todo al margen de las teorías preventivas que existan, pero cuando esto se traduce en un proceso penal y lo que buscamos es emitir una sentencia, eso tiene una naturaleza netamente represiva. Por ejemplo, en el aumento de penas, ¿no? El artículo 367 del Código Penal, donde se establece el agravante contra la Policía Nacional. Hemos visto hace poco, ¿no? Este caso el caso de las dos personas que habían agredido a un efectivo policial. En este caso, por ejemplo, se lleva a estas personas por incoación de proceso inmediato. ¿Por qué? Por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Y obviamente la policía salta
y cuestiona y dice, ¿por qué estos fiscales han dejado libres a estas personas? ¿No? ¿Por qué si lo están agrediendo un efectivo policial, los fiscales no conocen de las normas? Pero el fiscal entiendo que está siguiendo el criterio de la Corte Suprema. Ustedes saben que se publicó hace poco el Acuerdo Plenario 1-2024 que precisa los alcances del Acuerdo Plenario 1-2016 respecto al agravante contra la Policía Nacional del Perú. No, sabemos que en los casos de violencia y resistencia a la autoridad tenemos el artículo 365, 366, 367 las agravantes y el 368 es desobediencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, a veces el legislador tiene mucho interés de aumentar las penas, seguramente para buscar un efecto disuasorio, pero muchos dicen que eso es simplemente populismo penal, pero tiene que llegar a la Corte Suprema, a los pronunciamientos judiciales para empezar a analizar si esas penas son desproporcionales, ¿no? Y ustedes saben que en el Acuerdo Plenario 1-2016 sobre violencia y resistencia a la autoridad se había establecido inicialmente que el agravante del 367, cuando es en agravio de un efectivo policial, era desproporcionado. Una pena de 8 años era desproporcionado y habían establecido que en todo caso la pena máxima debería ser 3 años, ¿no? Bueno, ese pronunciamiento ya se ha modificado en algunos aspectos, no es que se ha dejado sin efecto, pero han aclarado pues que ese criterio de los 3 años no debería operar. Y ahí claramente la Corte Suprema ha dicho, ¿no? Que ese comportamiento, por ejemplo, de las personas que han agredido al efectivo policial, que le jalan de los pelos, eso podría encuadrar en el artículo 368. En el 367, con la agravante, irían los casos mucho más graves, ¿no? Pero por eso es que en este caso, si ustedes se dan cuenta, el fiscal ha ido por la agravante o por el artículo 368, el que es desobediencia y resistencia a la autoridad. Y lo ha dicho la Corte Suprema en este nuevo acuerdo plenario en el 1-2024 sobre violencia y resistencia a la autoridad. Entonces, vemos que el aumento de penas, si bien es cierto, es una medida de política criminal interesante, pero no es suficiente, porque a veces no es congruente, es poco técnico, y eso genera, ¿qué genera? El efecto negativo en nosotros, ¿no? En los funcionarios, que el fiscal está mal, no conoce las normas, que el fiscal no hace bien su trabajo, ¿no? Eso genera. Ahora, otra cosa es seguramente a nivel de juzgamiento, donde se encuentre de repente un juez que considere que ese comportamiento, por más que la pena no sea tan grave, pero imponerle una pena efectiva, ¿no? Ese ya es otro análisis que tendrá que realizar el juez de juzgamiento. Pero el acuerdo plenario, que es un pronunciamiento, una directiva, así lo ha establecido y así ha precisado que este tipo de comportamientos no tan graves deberían irse por el artículo 368 del Código Penal. Otra medida de política criminal es la anticipación del derecho penal, ¿no? La anticipación del derecho penal, y esto tiene que ver mucho con los delitos de peligro, por ejemplo, ¿no? Una anticipación de derecho penal, un ejemplo, los casos de tenencia ilegal de arma de fuego. Basta la tenencia, no necesito ningún resultado para que se me castigue. Otro delito puede ser el delito de marcaje, ¿no? La colusión simple, no necesito ningún perjuicio, basta con el pacto colusorio, entonces es una muestra de la anticipación del derecho penal. El tráfico de influencias también es parte de la anticipación del derecho penal. Y no olviden que en el caso de tráfico de influencias, incluso la Corte Suprema, el Acuerdo Plenario 3-2015, que estableció de que las influencias incluso pueden castigarse como las influencias simuladas. El Acuerdo Plenario 3-2015 desarrolla lo que es la participación del interesado en el delito de tráfico de influencias, ¿no? Es una forma, por ejemplo, de anticipar el derecho penal. Te anticipas para evitar la corrupción. Por eso que solo quieres castigar el tráfico de influencias, solo quieres castigar el tráfico de influencias. Y respecto al tráfico de influencias, menciono, como ya les dije, el Acuerdo Plenario 3-2015.
¿Y qué ha desarrollado este acuerdo plenario? En resumen, lo que ha desarrollado es por qué se regula o se debe castigar el tráfico de influencia simulada, ¿no? Porque el otro es el real, y lo otro es cómo responde el interesado en el tráfico de influencias. Para que ustedes puedan ya luego, porque ustedes saben que en 1 hora y media es imposible determinar una clase, les recomiendo que leen la casación 374-2015, Lima. Ese es el caso de Aurelio Pastor. En ese caso de Aurelio Pastor, que era el exministro de Estado, aprista, esta persona fue grabada por una alcaldesa de Tocache, Corina. Lo graba, ¿por qué? Porque ella creo que lo habían vacado como alcaldesa y recurre a este abogado y le dice, oye, quiero que me ayudes, ¿no? Y obviamente se escucha en el audio que el abogado le dice, yo tengo llegada con el Jurado Nacional de Elecciones, yo los conozco. Incluso le dice, ellos no se mueven con el tema de dinero, ¿no? Pero yo los conozco. Es decir, hay muchos extractos del audio que dan cuenta, pues, de que la persona estaba exponiendo sus influencias. Pero claro, la Corte Suprema llega al complemento, a la conclusión de que en ese comportamiento era un comportamiento no antijurídico, porque era un gestor de intereses, ¿no? Y aplica el artículo 20, inciso 8. Eh, entonces, en el tráfico de influencias, obviamente, el autor del tráfico de influencias, ¿quién es? Es el abogado. El abogado empieza a decir, oye, yo conozco a las personas del Poder Judicial, yo conozco a las personas de la municipalidad, tú no te preocupes. Entonces, la alcaldesa o el alcalde viene y dice, seguro me puedes apoyar, tú puedes hablar con ellos, sí, tú no te preocupes, lo vamos a solucionar tu caso. Por eso que en el tráfico de influencias hay una relación, ¿no? Por eso es un delito de participación necesaria. Necesariamente tiene que haber el interesado en comprar la influencia. Entonces, existía la problemática, ¿no? ¿Cómo responde el interesado? ¿Cómo responde el alcalde que quiere que el abogado le ayude a llegar con el funcionario? ¿Cómo responde el alcalde? El alcalde es un interesado, perfectamente, es un comprador de la influencia, perfectamente, y la Suprema dice, ¿cómo responde? Entonces la Suprema primero dice, hay que analizar y hay que entender primero qué es el cómplice. Entonces, ¿quién es el cómplice normalmente? Es una persona que participa o colabora en el hecho del autor, ¿no? Porque el partícipe no es dueño de su hecho. El partícipe solo es accesorio respecto al dueño del hecho que es el autor. El autor es el protagonista del hecho delictivo. Entonces, el cómplice es un facilitador, apoya en la ejecución del delito. Entonces, uno diría, literalmente podría calzar ese alcalde, que es el interesado en la compra de la influencia, podría participar. Pero dice la Suprema, pero realmente ayuda al aporte material para que el autor ejecute el tráfico de influencias, o lo estás determinando, o lo estás convenciendo para que haga algo eso. Claro, porque si hay un abogado que no sabe nada y viene un alcalde y le dice, oye hermano, yo sé que tú eres sano, pero lo que yo quiero es que tú llegues allá. Claro, le estás determinando, porque el que va a cometer el que lo estás determinando en buscar el tráfico de la influencia del abogado. Entonces la Suprema dice, no, cómplice no es. Hay que valorar en su real dimensión los institutos dogmáticos y el tercer interesado cómplice no es. Lo que sí calza, dice, es un instigador. ¿Pero por qué instigador? ¿Por qué? Por tres aspectos. Uno, porque lo determina el otro. ¿Para qué? Para cometer un acto delictivo. Miren, lo determina porque hay una condición de influjo psíquico. Lo determina el otro a cometer un delito. Pero no solamente lo determina, y ahí es lo interesante de la instigación en este acuerdo plenario, sino que también permites o refuerzas el efecto del tráfico de influencias, ¿no? Entonces tú permites, refuerzas, siempre orientado a la compra de influencias. Significa que el abogado no hace nada, es una persona, pues es un pan de Dios, y viene el comprador de influencia y le dice, oye, tú tienes que ayudarme, tú tienes que ir a verlo, tienes que llegar ahí. Entonces lo instiga, no solamente porque lo determina,
Puede ser el caso también que el abogado ya sabe, él ya sabe que su forma de trabajo es esa, siempre llegar con la influencia. Entonces viene y le dice al alcalde o al tercer interesado, no te preocupes, yo lo tengo todo solucionado. Entonces la Suprema ha dicho, oye, en esos supuestos, cuando ya el abogado está determinado, pero si tú vienes y permites que continúe ello, o tú refuerzas ese efecto de la influencia, entonces tú vas a responder como, como instigador, ¿no? Como instigador. El abogado responderá por el influjo psicológico del tercer interesado porque lo determinaste, porque permitiste, porque reforzaste, ¿no? Entonces, la Corte Suprema concluye que ese tercer interesado es instigador. Ahora, ¿puede darse el caso de una complicidad? Sí, pero ¿en qué supuesto? En el supuesto cuando el abogado ya está determinado y viene de repente otro abogado, ¿no? Y en esa conversación el otro abogado dice, oye, alcaldesa, tú no te preocupes, él tiene el contacto, oye, tú abogado, tú tienes que llegar ahí, o sea, también contribuye con esa influencia, yo te voy a ayudar a llegar ahí. Dice la Suprema que en estos casos puede haber una complicidad, pero no del tercer interesado, sino de otro. Entonces, concluye la Suprema de que en el caso del tercero interesado en los delitos de tráfico de influencia responde como instigador y en el caso de las influencias simuladas, eso está perfectamente amparado en un esquema de una política criminal. ¿Por qué? Porque está acorde al principio de lesividad. Entonces, ¿por qué? Porque lo que afectas es el buen nombre de la administración pública. Eso es lo que afectas. Por eso que se castiga la influencia simulada. Porque hay críticos que dicen, ¿cómo vas a castigar una influencia simulada, un vendehumo, cuando no hay ninguna afectación? La Suprema dice, sí hay afectación. Lo que afecta es el prestigio y el buen nombre de la administración pública, ¿correcto? Y además que nosotros vamos de la mano con convenios internacionales, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también sanciona la influencia supuesta, así lo denomina, influencia supuesta. Entonces, no solo afecta a bienes jurídicos, sino también damos cumplimiento a convenios suscritos por el Perú. Y concluye la Corte Suprema, en un Estado donde no se criminaliza la conducta de alguien que se afirma tener mucho poder, entonces se trata de un Estado inviable. Por eso es que se regula y también debe castigarse la influencia simulada. Y eso, por ejemplo, es lo que estábamos viendo acá, ¿no? Con la anticipación del derecho penal, ¿no? Y eso nos llevó a hablar, por ejemplo, de este delito, del delito de tráfico de influencias. Ahora, no olvidemos también que ahora se critica mucho que en la anticipación del derecho penal se habla mucho de los delitos de peligro, de los delitos de peligro. ¿Por qué? Porque ahora ya hay otro tipo de conceptos. Hay conceptos de delitos ya no hablamos de delitos de peligro, porque esa es una clasificación clásica del derecho penal. Ahora hablamos de juicios hipotéticos, de lesividad potencial, de la idoneidad. Hablamos de delitos acumulativos, ¿no? Pero al margen de ello, lo cierto es que en el Perú, en la jurisprudencia, se sigue manteniendo esa clasificación de los delitos de peligro abstracto, delitos de peligro concreto. Pero este tipo de evolución doctrinaria, donde te dicen que ya no solamente hablamos de delitos de peligro abstracto y concreto, sino también de peligros donde se analiza la idoneidad, por ejemplo, en los casos de lavado de activos, son delitos donde analizas la idoneidad del comportamiento para lavar activos, ¿no? La actitud lesiva de la conducta como juicio hipotético. Y eso lo vemos, doctores, solo lo he puesto acá para un tema referencial en el Acuerdo Plenario 2B 2023, cuando se habla de los delitos ambientales. Ahí se hace un desarrollo del derecho penal como control social, la fragmentariedad, el derecho penal moderno, el derecho penal vinculado a la administrativización del derecho penal, y ahí desarrollan los delitos de peligro, los delitos de lesión, lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya conocemos, pero hay algo adicional. Y agregan esto, ¿no? Que empezamos ya a hablar no solo de delitos de peligro abstracto, que expresa una peligrosidad expresa y no tácita, sino también de una idoneidad. Y se habla como delitos de peligro hipotético, también denominado delitos de peligro abstracto concreto, o de peligro potencial, o delitos de actitud, o delitos de actitud, ¿no? Entonces, esto solo lo he puesto acá para que ustedes puedan tener una referencia,
quienes, por ejemplo, están preparándose para el concurso, Dios quiera que todos pasen y lleguen al análisis del caso, estos conceptos, por ejemplo, los tienen que tener claritos, ¿no? Luego a la doctora Lourdes le voy a pasar la diapositiva. Ustedes esto lo tienen que tener claritos porque no olviden que una parte de la rúbrica es esto, donde les van a examinar el conocimiento jurisprudencial y de las instituciones dogmáticas que existen. Entonces, esto también es como un ejemplo de lo que es la anticipación del derecho penal, los cuestionamientos que existen. Otro punto respecto a la ejecución de la pena. La ejecución de la pena, lo que se busca es, antes de la ejecución de la pena, en otro tema de la anticipación del derecho penal, es lo que les comenté hace un momento, el tema de los delitos de peculado culposo. Incluso tenemos los peculados por extensión, ¿no? Peculados por extensión, donde castigas también al particular que tiene vinculación con efectos caudales. Pero acá quiero explicar brevemente la apelación que llegó, que detectado respecto al comportamiento de este fiscal, que lo condenan por peculado culposo. ¿Qué ha dicho la Suprema en relación al delito de peculado? ¿Qué ha dicho la Suprema en relación al delito de peculado? El delito de peculado tiene una clasificación, peculado propio o impropio. Y dentro del peculado propio hablamos de los delitos de peculado doloso y los delitos de peculado culposo. Y dentro del peculado impropio hablamos de los peculados por extensión, ¿no? Entonces, en el peculado culposo te sancionan simplemente el haber propiciado, permitiendo, facilitando que otra persona sustraiga un caudal, un efecto. No te sancionan las simples pérdidas, ¿no? Que quede claro, dice la Suprema, no vamos a sancionar las simples pérdidas. O sea, el tipo penal no está referido a las pérdidas, sino a las sustracciones. Entiendas entonces que en un caso de peculado culposo tienes que buscar la forma de acreditar objetivamente o con prueba indiciaria de que alguien lo sustrajo, que es distinto a decir de que se perdió. Entonces, la Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2005 claramente ha dicho, para hablar del peculado culposo, tú tienes que determinar un estado de descuido del funcionario servidor público. Ese escenario de descuido ha sido el factor determinante para que el otro cometa un delito doloso. Pero en el peculado culposo tú no estás destinado a castigar a la sustracción del otro. Tú estás destinado a castigar únicamente al que no tomó las precauciones necesarias para evitar las sustracciones. Viola los deberes de cuidado, ¿no? Tiene una vinculación el funcionario público con el patrimonio público, es el caso del fiscal, que si hoy día hacemos una incautación y quedan los bienes conmigo, yo ya estoy con una responsabilidad encima. Por eso que los fiscales inmediatamente tienen que depositar todos los bienes aquí en la oficina de bienes incautados, con la cadena de custodia, y si es dinero, depositarlo al Banco de la Nación en forma inmediata. Entonces, eso te castiga el peculado culposo. ¿Y qué dice la Suprema en una apelación suprema? La Suprema dice, la apelación es el que desea verlo y estudiarlo, apelación 167/2024 Sullana. 167/2024 Sullana. Lo condenan por peculado culposo. ¿Qué sucede? Que habían intervenido a una persona de nacionalidad ecuatoriana por un tema de delito de lesiones y receptación. Entonces resulta que le empiezan a incautar, la policía le incauta bienes, entre ellos celulares, tablets y dinero. La policía inmediatamente lo remite a la fiscal o al fiscal. Y el fiscal lo tiene en su poder, pero lo tiene un aproximado de 23 días. Lamentablemente, en esos 23 días se había perdido los bienes. Pero claro, en la sentencia dice que alguien los sustrajo. Entendemos que se acreditó la sustracción. Entonces, en ese caso, se determina que hubieron 23 días. Entonces, la ciudadana ecuatoriana va un día a la fiscalía y le dice, por favor, quiero que me devuelva mi tablet, mis 3 celulares y mi dinero, un aproximado de 800 soles. La fiscal devuelve todo lo que no es tablet, ni dinero, ni celulares, porque le dice no al lugar a ello, se entiende porque no había, ¿qué vas a devolver? Entonces empieza el problema, empiezan las quejas, empieza la denuncia.
y se determina que efectivamente, en primer lugar, nosotros, los fiscales, tenemos un reglamento de cadena de custodia. Entonces no se había seguido ese reglamento de cadena de custodia porque establece el reglamento que tú tienes que tenerlo en tu poder máximo 72 horas. 72 horas. Entonces, la Suprema establece de que la fiscal actuó con negligencia. No puso a buen recaudo los bienes que fueron entregados. Esas funciones tenían que cumplirse a cabalidad, seguir el reglamento de cadena y custodia. Incluso en el caso de dinero, tendría que haberlo llevado al Banco de la Nación. Es más, se acreditó en el juicio oral de que los anaqueles de la fiscal no eran los más adecuados. Entonces, si la fiscal sabía que tu anaquel no es el más adecuado, ¿cómo tú mismo puedes tener bienes que son sumamente relevantes? ¿No? Eh, a no ser que tú hayas dispuesto en forma inmediata la devolución, pero tienes que devolverlo en forma inmediata. Pero si lo vas a devolver, tienes que ponerlo buen recaudo. Entonces la Suprema dio cuenta en esta apelación de que el fiscal o la fiscal había tenido pleno conocimiento, primero, de los reglamentos que existen para custodiar los bienes incautados. Segundo, sabía de que en su oficina no estaban las condiciones necesarias para que se custodie bienes. Por lo tanto, había quedado acreditada la sustracción como también el incumplimiento de un deber de cuidado que tuvo este funcionario público y ello pues facilitó que otra persona sustrajera los bienes incautados. Entonces la Corte Suprema concluye, ratifica la condena, pero claro, en este caso le imponen una reserva de fallo condenatorio. Entonces fue un caso interesante respecto al delito de peculado. Otro punto relevante es la ejecución de las penas. Lo que buscamos ahora entonces es, también con modificatorias, es evitar que en algunos tipos penales se suspendan las penas para determinados delitos contra la administración pública. No se conoce qué criterios se ha tomado en cuenta para ello, ¿no? Porque si fuera así, debería evitarse la suspensión de la pena para todos los delitos. Entendemos que el criterio es el de gravedad, ¿no? Entendemos que el criterio es el de gravedad. Pero eso es una medida político-criminal, ¿no? Que se utilizó para los casos de violencia y resistencia a la autoridad, ahora se ha utilizado para los delitos contra la administración pública, algunos, ¿no? Algunos. Pero es una medida político-criminal que se cree que con eso vamos a combatir la delincuencia. Otro punto, la duplicidad de la prescripción y la imprescriptibilidad. Para ello, ahí sí tengan en cuenta mucho cuidado el tema de la duplicidad. El artículo 80 del Código Penal establece que para funcionarios públicos el plazo de prescripción se duplica, ¿no? Esa es otra política. Pero luego esto se modificó porque ahora se dice que se duplica no solo cuando lo cometen funcionarios públicos, sino también cuando se afecte el patrimonio del Estado y también cuando eres un integrante de una organización criminal. Entonces, esta duplicidad, este plazo se duplica. Ahora, inicialmente la duplicidad era solamente para los funcionarios servidores públicos. Entonces, si venía un particular, el particular estaba excluido, a él no se le duplicaba la prescripción, ¿no? Y eso lo dijo también la Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2011, claramente, ¿no? Entonces, no se les excluía a los particulares. Pero no olvidemos que el artículo 80 luego se modifica porque se modifica el artículo 41 de la Constitución Política del Perú. Entonces, si ustedes leen la Constitución Política del Perú, ahora establece que la duplicidad de la prescripción se va a dar en casos de delitos cometidos contra la administración pública que perjudiquen al patrimonio del Estado y esta duplicidad alcanza también al particular, al extraneus, ¿no? Le enmienda prácticamente la plana legisladora y le dice, oye, un momentito, esta duplicidad de la prescripción se va a aplicar también para el particular. Entonces, y no olvidemos que en el artículo 41, ustedes leen la segunda parte, establece también la imprescriptibilidad. ¿Pero en qué supuestos? En supuestos de delitos contra la administración pública más graves. Y dice así, ¿no? Delitos contra la administración pública más graves según el principio de legalidad. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos delitos más graves según el principio de legalidad? Para ello, también me he tomado el trabajo
de hacer un cuadrito pequeño de un aproximado de lo que hoy en día se conoce como delitos graves, menos graves y especialmente graves. Miren, en el Acuerdo Plenario 2-2024, que es el que salió hace un mes, ¿no? Ya les dije, ya les voy diciendo ahorita dos de este año, ¿no? Uno, el que hemos hablado de los delitos de violencia y resistencia al otro día, el uno, y este es el 2-2024. El anterior les dije que precisaba un acuerdo plenario del 2016. Este de acá precisa el acuerdo plenario 1-2023 sobre determinación de la pena. Y en esos casos, la Corte Suprema ha dicho que delitos menos graves son los que tienen una pena menor a 8 años. Los delitos más graves son los que tienen una pena mayor a 15 años. Y los delitos graves son los que están en un intermedio, es decir, entre 8 a 15 años. Claro, esa diferenciación lo utilizan en ese acuerdo plenario para disminuir prudencialmente la pena en temas de tentativa, ¿no? Entonces, ahí lo he dejado y el que lo ha leído seguramente lo va a comprender mucho mejor y el que no lo ha leído, ahí hay el cuadro para que lo lean y lo puedan entender. Solamente lo había establecido ese parámetro podría utilizarse entonces para estos casos de la imprescriptibilidad. No olviden que el artículo 41 de la Constitución establece que es imprescriptible delitos contra la administración pública más graves, según el principio de legalidad, ¿no? Y otro tema, como vemos, miren, los criterios jurisprudenciales también van variando, los acuerdos plenarios se van actualizando, los pronunciamientos supremos también van variando. Eh, por ejemplo, hoy en día se dice, ¿no? En los delitos de negociación incompatible, en los delitos de negociación incompatible. Hay dos pronunciamientos de los delitos de negociación incompatible, les voy a dar en este momento. En estos delitos de negociación incompatible, se decía que una de sus características de este tipo de delitos era que eran de participación necesaria, ¿no? Eran delitos de participación necesaria. Ojo, delitos de participación necesaria debería ser únicamente la colusión. Les dije otro ejemplo, el tráfico de influencias. Pero el delito de negociación incompatible realmente es de participación necesaria. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la negociación incompatible como delito residual basta que el funcionario se interese. Entonces no es necesario tener el contacto con ninguna otra persona. En el tráfico de influencias sí, necesario que venga un comprador de influencias. En la colusión sí, necesario el pacto colusorio. Pero en la negociación incompatible no. Entonces, ¿qué se decía? En la negociación incompatible, lo único que vamos a hacer es, como no hay participación necesaria, entonces no se admite la complicidad. No se admite la complicidad. Y si es así, entonces no se admite la complicidad. ¿Qué pasa con personas particulares que colaboran con el funcionario en el interés? Entonces decían, como no es un delito de participación necesaria, entonces no hay complicidad. Y así se había venido trabajando en algunos pronunciamientos. Pero eso cambió, ¿no? Cambió. Y ahorita ustedes pueden leer, tomen nota, la casación 46, casación 1877-2021 Lima y la casación 1584-2021 Callao, ¿no? 1877-2021 Lima y 1584-2021 Callao, donde ya la Corte Suprema estableció claramente de que en ese tipo de delitos de negociación incompatible sí se ampara la participación, por más que su clasificación no sea el de, o su característica no sea el de participación necesaria. Se ampara porque el partícipe obviamente no infringe la norma que sí le infringe el funcionario que afecta a su deber especial. Simplemente en esos casos el partícipe debe responder por qué, porque de una u otra manera está incrementando a la afectación de ese deber positivo que tiene el funcionario público. Entonces, en esos casos, un caso, por ejemplo, ¿cuál era? Un caso es de un director de escuela de la UNI que su esposa brindaba servicios de coffee break
y a la esposa le empiezan a pagar dinero. Y este director de escuela es el que firmaba los documentos, ¿no? Entonces cualquiera diría, oye, pero si ya hay una persona, entonces ¿por qué el caso no lo llevas por colusión? ¿No? Porque si hay una persona uno podría inferir incluso de que ya habría un pacto colusorio. Claro, según los ejemplos no se describe mucho más allá por qué se fue por un tema de negociación incompatible, puede ser por un tema probatorio. Lo cierto es que llegó como negociación incompatible y la Suprema llegó a la conclusión de que esa señora sí debe ser condenada como partícipe de la negociación incompatible. En otro caso, en el otro caso de un funcionario de la SUNAT que apertura un concurso CAS para que la persona sea contratada. Entonces se detecta de que hay muchas irregularidades en el concurso. El examen lo manejaba la misma persona, parecía que todo estaba direccionado. Entonces se determina de que la persona tenía un interés. En esa línea se determina que ese postulante, al aceptar el cargo, ¿no? Sabiendo que no cumplía los presupuestos, también responde como un tema de partícipe. También responde como un tema de partícipe. Entonces, vemos cómo la jurisprudencia también ha venido cambiando algunos pronunciamientos destinados también seguramente a evitar la impunidad en este tipo de comportamientos, pero forma parte, lo he puesto yo ahí en esa clasificación de cómo vamos evolucionando con los criterios político-criminales. En este acuerdo plenario, acá, miren, en este acuerdo plenario 1/2024, donde se hace el nuevo análisis de la agravante del artículo 367, ahí ponen algunas previsiones relevantes, ¿no? Sobre la necesidad imperiosa de adecuar en un determinado contexto cultural, histórico, los pronunciamientos, ¿no? Porque deben ser coherentes, dice la Suprema, para satisfacer los fines de convivencia, derechos, deberes, garantías y la paz social en un Estado democrático de derechos. Entonces citan incluso a Silva Sánchez, ¿no? Entonces reconoce la Corte Suprema que en el día a día tenemos que ir mejorando en los pronunciamientos, ¿no? Estas son las medidas político-criminales. Y ahora explicar brevemente esto. Miren, como les dije, los delitos contra la administración pública no se circunscriben solamente a los cometidos por funcionarios o servidores públicos, que es lo más común, sino también a otro tipo de delitos que incluso pueden ser cometidos por particulares. Miren ustedes ahí, en los delitos contra la administración pública pueden ser cometidos por particulares, por funcionarios públicos o delitos cometidos contra la administración de justicia, ¿no? Ahora, en el caso de estos particulares, los del capítulo 1, puede responder como autores. Por ejemplo, si yo soy un particular y me hago pasar por un fiscal, el tipo está construido que cualquier persona puede cometer el delito, ¿no? El delito de usurpación de funciones es un delito cometido por particulares, es un delito común. En la clasificación de los tipos de delitos sabemos que hay delitos comunes y hay delitos especiales. Luego les voy a dar a ustedes, por favor, una clasificación de los tipos penales y eso les va a servir mucho porque a partir de esa clasificación ustedes pueden detectar qué tipo de delito se trata. Y siempre lo menciono, ¿por qué? Porque actualmente en la jurisprudencia la Suprema hace ese tipo de clasificaciones. Por ejemplo, los delitos de peligro, lo utiliza los delitos de peligro. Delitos de lavado, la pluriofensividad, monoofensividad, delitos de mera actividad de resultado. Esa clasificación les voy a dar en un momento. Entonces, a lo que voy es que hay un capítulo referido a los delitos cometidos por particulares. Por ejemplo, usurpación de funciones. Entonces son tipos construidos bajo un esquema común que lo comete cualquier persona y obviamente ahí aplicas la teoría del dominio del hecho, ¿no? Eh, Hay también delitos, los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, también lo comete cualquier persona. Ahora, ¿qué pasa si la usurpación de funciones lo comete el funcionario? Obviamente ahí el comportamiento, o sea, en la clasificación de los tipos penales, ese comportamiento ya no es clásico de un tipo común, sino que se convierte en un tipo especial impropio, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición de funcionario público, al cometer un delito común, te incrementa la responsabilidad. Entonces, miren, ya estamos hablando de un delito común y hablamos de un delito especial impropio. Porque los delitos especiales propios obviamente son los cometidos por
funcionarios públicos, porque los tipos penales se construyen siempre y cuando el funcionario comete el hecho delictivo. Eh, Cuando hablamos de las personas que ingresan celulares, artefactos al penal, artículos prohibidos, ¿no? O incluso cuando atentan contra bienes incautados, también hay delitos que lo pueden cometer particulares. Entonces son delitos cometidos contra la administración pública y están regulados en el Código Penal. Todos son delitos y ahí vamos dándonos cuenta claramente los delitos comunes, los delitos especiales, un tipo de clasificación por el sujeto que lo comete. Ahora, hay tipos comunes que lo cometen particulares, pero también que el ámbito de aplicación del sujeto activo se va reduciendo, se va reduciendo. Un ejemplo, los delitos cometidos, por ejemplo, en el ejercicio legal de la profesión, artículo 363. Obviamente solo lo van a cometer personas vinculadas con alguna función profesional, simplemente que no tienen el título. O personas también que se vinculan con el Estado, como les dije, por ejemplo, estas personas que ingresan a un establecimiento penitenciario, no son todas, sino que los que tienen alguna vinculación con personas detenidas, ¿no? Se va reduciendo el ámbito de los sujetos activos. Y el capítulo 3 obviamente habla de los delitos contra la administración de justicia. Y ahí que tenemos denuncia calumniosa, fuga en lugar de accidente de tránsito, fraude procesal, prevaricato, revelación de identidad. Y los delitos que son la esencia de los delitos cometidos contra la administración pública, los clásicos son los delitos cometidos por funcionarios públicos. Son los delitos por funcionarios públicos. Son 6:52, voy a avanzar. Miren, en los casos de los delitos cometidos por funcionarios públicos, lo clásico, ¿no? La famosa teoría de la unidad del título de la imputación y la ruptura del título de la imputación. Eso lo voy a explicar un ratito. Antes que me olvide, aquí ustedes van a tener en cuenta, miren, esta casación 2587-2021 Lima Norte. Solamente tómenle el número porque ahorita les voy a explicar. Y tenemos la casación 258-2022 La Libertad. ¿Ya? Entonces, en estas casaciones se castiga por el delito de colusión desde la fórmula de la omisión impropia. ¿Ya? Ustedes saben, los delitos pueden ser cometidos bajo una fórmula comisiva u omisiva. Comisiva es un hacer, pese a que te dicen no hagas esto, tú lo haces, estás cometiendo un delito. Y en su fórmula omisiva te dicen, oye, haz esto, pero como no lo haces, te castigan por omisión. Entonces, el cuestionamiento que se hace es hasta qué punto una omisión de un funcionario público puede generar un pacto colusorio, puede generar que llegues a la conclusión de que te coludiste con el extraneo, con el tercero. Entonces, esto se ha replicado en la casación 258-2022 y se llega a la conclusión de que efectivamente, incluso pueden haber circunstancias donde no se acredite realmente el pacto ilícito, pero por las irregularidades administrativas vas a llegar a la conclusión de que hubo un acuerdo colusorio. Y esto, señores, miren estas sentencias del 2023, la anterior también es del 2023, y en el 2024 llegó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional explica la clasificación. Esta clasificación no es mía, o sea, el diagrama no es mío, está en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice claramente, ¿no? Oye, en los delitos de colusión no hay omisión. No existe los delitos de omisión. En el delito de colusión es un delito comisivo. Y acá señalan ellos, miren. Para afirmar la tipicidad de la colusión agravada es necesario, además de infringir, que se infrinja comisivamente y dolosamente el deber específico, no omisivamente. En el presente caso, no se explica de manera lógica y razonable cómo el hecho de haber omitido supervisar a un gerente municipal conllevó un acto de concertación. Y eso lo firman tres ponentes. El voto de Hernández Chávez va en la misma línea. No está de acuerdo con algunas cosas, pero va en la misma línea de que para la configuración del delito de colusión es necesario que el funcionario llegue a un acuerdo, pacto colusorio de tipo doloso. No cabe aplicar la figura de la omisión impropia. Lo dice Hernández Chávez, lo dice el doctor Domínguez Sari.
Seguramente, pueden haber seguramente algunos casos donde sí se va a determinar que una persona participa de un contrato y se determinan muchas irregularidades. Pero nos volvemos a preguntar hasta qué punto eso puede conllevarnos a concluir con un grado de certeza de que llegaron a un pacto colusorio. Mire, el ejemplo claro. Cuando hablamos de los delitos de omisión, ya saben ustedes, como está acá en la clasificación, los delitos de omisión pueden ser delitos de omisión propia o delitos de omisión impropia. Cuando estamos hablando de un delito de omisión propia, principio de legalidad, los que están tipificados en el Código Penal. Omisión a la existencia familiar, omisión de actos funcionales, omisión de socorro. Lavado de activos, omisión de informar operaciones sospechosas. Incluso en el lavado de activos la omisión se regula culposamente. Ese es el primer caso que existe en nuestra legislación de la omisión culposa. Pero bueno, esa es la omisión propia, principio de legalidad. Y la omisión impropia no está en el Código Penal, sino que se construye, como dice el TC, jurisprudencialmente porque es una equivalencia. Entonces, pero esa equivalencia tienes que hacerlo en función al tipo penal. Entonces, si hoy día yo salgo con mi perro, un pitbull, que es un agresivo, pero como todos los fines de semana lo he llevado a que lo adiestren, entonces un domingo digo, ya está preparado, pues hoy día mi pitbull no muerde a nadie y lo voy a sacar sin soga. Entonces lo saco a mi perro y el perro empieza y muerde a una persona. Vamos exagerando, mata a una persona. Esa omisión de esa persona, porque esa persona tuvo una posición de garante, estaba asumiendo un riesgo. Esa posición de garante vulnerada, ¿qué generó? Un resultado. Su omisión sí generó un resultado. En la realidad generó un resultado. ¿Cuál es el resultado? Lesiones. ¿Cuál es el resultado? Muerte. Claro, no está tipificado en el código el que muere a consecuencia de la mordedura de un perro pitbull. No está regulado en el código la madre que se va a tomar y no le da de comer a un bebé de 8 meses, responde por homicidio. No, pero esa omisión por la posición de garante que tiene sí genera el resultado. Y ese resultado está en un tipo penal. El resultado muerte está en un tipo penal, el resultado lesiones está en un tipo penal. No responden por omisión. En la colusión, doctores, si yo detecto infracciones administrativas, ¿qué genera? Seguramente me dirás, genera un perjuicio económico. Sí, genera un perjuicio económico, pero el perjuicio económico no hace al delito. El perjuicio económico no configura el delito. En la colusión lo que configura el delito es el pacto colusorio. Es el pacto colusorio. Por eso que siempre ha sido debatido hasta qué punto un delito de omisión puede generar. Y pongamos otro caso, brevemente, el delito de colusión. Son tres personas, ¿no? O para que sea más entendible, somos tres magistrados de un juzgado colegiado. Entonces, el doctor Guaya, el doctor Pepito y la doctora Manita, ¿no? Entonces resulta que al doctor Guaya le han dado dinero, ¿no? Y yo empiezo y también coordino con el otro, con Pepito. Pero la magistrada solo nos mira, se entera, pero ella no recibe dinero, solo nos mira. Entonces la corrupción lo cometen los dos magistrados hombres, no lo comete la magistrada mujer. Igual, en un comité de selección, son los tres. Los dos reciben dinero para beneficiar una buena pro. El otro no recibe dinero. El otro solo mira, conoce. Entonces, claro, si nos vamos con una posición hasta funcionalista, al margen de que sea comisivo o omisivo, lo cierto es que ese tercero, la magistrada mujer, tenía un deber especial institucional. Debería haber evitado ese resultado. Y lo podrían condenar por colusión. Porque bajo esa lógica de los delitos omisivos, tú tenías un deber especial y tú deberías haber impedido. Pero claro, el tipo no te dice comete colusión el que conoce únicamente de que otros están coludiendo, ¿no? No te dice eso. El tipo te dice el pacto colusorio. ¿En qué momento hicieron ellos un pacto colusorio? ¿Con esa omisión participaron del pacto colusorio?
Ahí viene el interrogante, ¿no? Ahí viene el interrogante. Entonces, claro, en todo caso, lo que sí tendrías que sancionarlo es por no haber denunciado, estando obligados a ello, ¿no? Entonces, miren, esa problemática se presenta a nivel de este tipo de delitos. Características de los delitos cometidos por funcionarios públicos, la significancia, ¿no? Se entiende que necesariamente este tipo de delitos debería castigar pues los hechos más graves, ¿no? Los hechos más graves. ¿Hasta qué punto? Pero si fuera así, entonces nunca estaríamos castigando a un efectivo policial, porque un efectivo policial que se corrompe con aquellas personas, pues, de, que se dedican al servicio público, obviamente el dinero no es tan significante como podría ser otro tipo de dinero a nivel empresarial, a nivel de organizaciones criminales. Pero claro, ese no tendría que ser el análisis, sino en proporción al hecho, ¿no? Pero, y ahí vienen los pronunciamientos en los casos de peculado, hasta qué punto un caso puede tener tanta relevancia para castigarlo en el derecho penal. Otra característica que se afecta a los bienes jurídicos, ya les mencioné, en el caso Monroy se cita no solamente bienes jurídicos, sino se habla de un ámbito de fin de protección de la norma. Son delitos complejos, son delitos especiales. Otro punto relevante son delitos de participación necesaria, pero ya les expliqué hace un momento, en el caso de la negociación incompatible, no es un delito de participación necesaria, pero no significa que no opere la complicidad. Y un punto relevante, es necesario siempre la vinculación del funcionario, ¿no? En el caso del peculado, con los caudales. Por eso que una de las características es determinar que ese funcionario esté especialmente vinculado. Y acá les pongo otro caso. Con esto vamos a ir cerrando. Espero que estén entendiendo los casos. Miren, el caso es el siguiente. Funcionario especialmente vinculado. Esto viene también con el tema de los funcionarios de hecho, que tiene todo también una serie de requisitos. Pero acá llama, o sea, es importante a nivel pedagógico este ejemplo, ¿no? Del bombero, el bombero. Entonces resulta que un día un bombero le dice a un particular, oye, yo tengo pues los insumos, yo tengo la motobomba, ¿no? Y obviamente le presta al particular. Y se detecta pues que efectivamente el particular se había beneficiado de él. ¿Qué sucede? Sucede entonces que lo condenan al bombero. Delito de peculado de uso. Oye, pero ¿por qué lo condenas al bombero si el bombero no es funcionario público? Entonces el particular un día dice, oye, un momentito, él no es funcionario público y es más, te digo lo siguiente, hay un decreto legislativo y el decreto legislativo es el decreto legislativo 1260 que actualmente dice de que los bomberos no son considerados funcionarios y servidores públicos. Entonces, ¿qué hace este particular? Porque el particular no era un empresario. El particular plantea una acción de revisión. Se va a la Suprema y le dice, acción de revisión. ¿Por qué acción de revisión? Porque te estoy presentando un hecho nuevo. ¿Pero cuál es el hecho? Hay una disposición, un decreto legislativo que dice que el funcionario no es funcionario público. Entonces la Suprema dice, bueno, está bien, consideramos que sí es un hecho. Si bien es cierto, no es un hecho fáctico, pero sí es un hecho jurídico. Y por lo tanto es un hecho jurídico con existencia propia. Entonces, bajo esa línea, amparan este pedido de la defensa. Y la Suprema llega a la conclusión de que un momentito le dice, está bien que tú seas bombero y que haya una ley que dice que tú no eres funcionario o servidor público, pero el concepto de derecho de funcionario o servidor público no es el mismo al concepto que existe en el ámbito administrativo. Entonces, hay que reconocer un concepto ampliado del funcionario servidor público, más allá del concepto propio del derecho administrativo, porque ahora tenemos un concepto funcionarial autónomo y exclusivo del Código Penal. Y analiza, ¿no? Y dice, hay que analizar primero el estatus de la función, la naturaleza del servicio utilizado, las reglas jurídicas respecto a los bienes asignados. Se trata de bienes sometidos a un tema presupuestario. Segundo, los bomberos participan activamente en una función pública, tienen la habilitación debidamente estructurada y también los bomberos
tienen un fin determinado, ayudar a la ciudadanía, ¿no? Y están dentro del marco de la función pública. Por lo tanto, la Corte Suprema dice, el hecho de que se haya modificado el concepto de funcionario servidor público no modifica en lo absoluto el concepto que tenemos en el derecho penal sobre funcionario público. Por lo tanto, no se ampara tu pedido y por lo tanto se confirma la casación, ¿no? Se confirma la casación. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ah, les digo la casación. La casación es, no, revisión de sentencia 503-2017 Callao. 503-2017 Callao. Esto de acá, doctores, me queda pocos minutos. Miren, esta es una clasificación. A partir de esta clasificación, ustedes pueden entender muchos tipos penales. Esto les va a ayudar mucho. Estoy completamente seguro que les va a ayudar. Les va a ayudar bastante. Los que están postulando y pasan el análisis de caso, esto les va a ayudar bastante. Entonces, acá hay una clasificación de los tipos penales y le hemos venido explicando delitos de acción o comisión, delitos de omisión, y en el reproche, miren, tenemos delitos de dominio o delitos de infracción de deber, ¿no? Los delitos de infracción del deber son los que le aplicamos normalmente a los delitos contra la administración pública. Por la clasificación del bien jurídico protegido tenemos delitos de lesión, delitos de peligro, y hemos visto los delitos de colusión, el colusión simple es un delito de peligro, colusión agravada, de acuerdo a esta clasificación es un delito de lesión. Pero si quiero clasificarlo por el bien jurídico protegido, esa es otra clasificación. Puede ser un monoofensivo, puede ser un pluriofensivo. Si quiero clasificarlo por la consumación, tenemos delitos por la forma de consumación o por el tiempo de consumación para analizar la prescripción. Por la forma de consumación, delitos de mera actividad, de resultado, ¿no? Delitos por el sujeto activo, delitos por sus efectos, por la tipicidad, ¿no? Por ejemplo, en la tipicidad, dolosos, culposos, dentro de dolosos, clásico ejemplo, lavado de activos. Dentro de los dolosos, el elemento adicional, ¿no? El elemento de tendencia interna trascendente, lo mismo en trata de personas. Esta clasificación les va a servir bastante. Entonces, esto de la intervención delictiva y autoría y participación es algo relevante que con esto quiero terminar. Para ello, quiero explicarles brevemente que en el Perú tenemos el Acuerdo Plenario 3-2016, ¿no? Donde se discute el extraneus en los delitos funcionariales, Este es el Acuerdo Plenario 3-2016, la participación del extraneus en delitos especiales propios. Pero esto tiene una historia. Resulta que en el año 2016 surge la casación 782-2015. Entonces, por ejemplo, cuidado, tengan problemas con esta casación. Esta casación prácticamente habla de una teoría que se ha dejado de lado. ¿Qué pasa? Que en esta casación 782-2015 se había procesado a una alcaldesa de Chimbote y a su esposo. ¿Y cuál era la tesis? Se decía, oye, la alcaldesa se ha enriquecido ilícitamente y todo su dinero no tiene nada, pues porque ella se enriqueció. ¿Quién tiene dinero? Su esposo. Busquemos a su esposo. Llega a la Suprema y la Suprema dice, no hay ninguna prueba para acreditar que ella le haya pasado el dinero a él. Además, el hecho que sea desbalance patrimonial de él, eso no significa que ella se haya enriquecido ilícitamente. La Suprema dice, pensar de esa manera es un riesgo para la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los vínculos no pueden llevar a una conclusión inferencial de que por ello todos los vínculos llevan a temas negativos, ¿no? Entonces sería una deducción que afecta incluso la lógica, dice la Suprema. Entonces la Suprema dice un momentito, no. Pero en esta casación 782-2015, la Suprema dice, oye, por si acaso, nosotros tenemos la tesis de la ruptura del título de la imputación. ¿Qué significa? Que si hay un funcionario público que se vincula con un extraño, un empresario, el único que debe responder es el funcionario público, no el empresario, porque el empresario no tiene ningún deber especial. ¿Y por qué no tiene deber especial? Porque no lo tiene. El único que tiene el deber especial es el funcionario público y él sí responde por el delito funcionarial, él responde por la colusión, él responde por la negociación incompatible, pero el extraño no, salvo que haya un tipo penal que regule su comportamiento, ¿no? Como un cohecho, por ejemplo, el cohecho activo. Pero en una colusión no.
Oye, ¿y en qué te basas? ¿No? La Suprema dice, me baso en la teoría de la ruptura del título de imputación. ¿Y dónde está regulado eso? Ah, en el artículo 26, ruptura del título de la imputación. Entonces, esto generó que incluso se declare doctrina jurisprudencial, la casación 782-2015, fundamento 2 y 13. Y esto generó, señores, que a nivel de la jurisprudencia empiecen los abogados de los extraños, de los empresarios, a plantear excepciones, 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 para sacar a las personas del caso. Decían, oye, yo soy particular, yo soy empresario, no tengo nada que ver, ruptura del título de imputación, absuelto, absuelto, sobreseído, sobreseído. Pasa de que luego pues se modifica el Código Penal, miren, y se modifica con el Decreto Legislativo 1351, artículo 25. Se modifica en el 2017. Y en el 2017 se establece claramente un momentito. Ese tercero, por más que no tenga las cualidades especiales del funcionario, igual responde. Pero responde como cómplice. Es decir, legalmente se estableció. Es decir, la teoría de la ruptura de la imputación estaba errada. Era errada porque en el Perú no tenemos ruptura del título de la imputación. Lo que tenemos en el Perú es la teoría de la unidad del título de la imputación. ¿Por qué unidad del título de la imputación? Porque hay un deber especial y por lo tanto tú que vas a contribuir vas a responder no como autor, porque no tienes deber especial, pero sí como un partícipe, porque de una manera u otra contribuiste con ese comportamiento típico y antijurídico, con el injusto penal. Entonces vas a responder. Entonces, si hoy en día les quieren preguntar que la casación 782 regula la ruptura del título de imputación, eso es falso, eso está errado, porque el Acuerdo Plenario 3-2016 ha reconocido que nosotros tenemos la teoría de la unidad del título de la imputación, y en este acuerdo plenario se desarrolla la diferencia de los delitos de dominio del hecho, que se da para delitos comunes, y también los delitos de infracción del deber, que normalmente se aplican para delitos especiales, para delitos cometidos por funcionarios públicos. Ojo, ojo, no significa que si hay un tipo penal construido bajo un esquema común, obviamente ya les dije, vas a aplicar normalmente la teoría del dominio del hecho. El funcionario o servidor público, que vas a aplicar normalmente la teoría de la infracción del deber. Pero hay tipos penales que no necesariamente, por ser construidos bajo un esquema que lo puede cometer cualquier persona, vas a aplicar dominio del hecho, porque ahí tendrías que aplicar infracción del deber. Y esta es la casación que deben tener en cuenta para ello. A modo de ejemplo, era un caso, delito de contaminación del medio ambiente, se construye bajo una lógica de que lo puede cometer cualquier persona, y el fiscal en ese caso precisa una imputación bajo un esquema de la teoría del dominio del hecho. Y la Corte Suprema dice, en relación al delito de contaminación del medio ambiente, por tratarse de un delito complejo común, por su especial estructura típica, es viable optar por la teoría de la infracción del deber, ¿no? Y le dice, ¿no? A la fiscalía le dice, situación que tú te has ido por la del dominio del hecho equivocada, por asumir una teoría del dominio del hecho que no permite identificar con claridad el ámbito de competencia que se le vería exigido. Claro, lo que pasa es que en este tipo de casos lo que vas a analizar ya es ámbitos institucionales, ¿no? Dentro de un ámbito competencial institucional de deberes especiales. Entonces, si bien es cierto, la regla es que en los delitos comunes aplicas dominio del hecho, delitos especiales, infracción del deber, pero tienes que analizar el contexto del caso, porque puedes aplicar en un caso de delito común, aplicar las reglas de la infracción del deber, ¿ya? Entonces, en este acuerdo plenario se desarrolla ello, se dan en este acuerdo plenario las características de lo que es un enriquecimiento ilícito, dice claramente que también responde por enriquecimiento ilícito el particular, siempre y cuando hayas participado en el tiempo en que el funcionario asumió responsabilidad como funcionario, ¿no? En el tiempo en que él tuvo la gestión como funcionario. Oye, y si terminó su función en el 2020, ¿qué pasa después? Ya, eso de ahí lo calificas como lavado de activos. Como lavado de activos. Y finalmente, ahora sí, me queda un minuto, este tema de la inversión de la carga de la prueba. Solo lo voy a mencionar en la casación 953-2017 y la casación 2097-2017. Todos diríamos, oye, pero ¿por qué me exiges en estos casos de enriquecimiento ilícito que se invierta la carga de la prueba? O
si la regla es que lo tiene el fiscal. Sí, es cierto. La regla la tiene el fiscal y eso no cambia. Pero en algún momento tú estás también obligado a responder. ¿Por qué? Porque hay un marco de referencia. Y este es el marco de referencia. El referente indiciario es nuestra constitución política del Perú. Ese es el referente indiciario. Artículo 41 de la Constitución. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas de su patrimonio y que ésta sea de procedencia legal. Lo que sucede, doctor, es que la inversión de la carga de la prueba, que bueno, ese es un tema también porque para mí hay una diferenciación con la carga dinámica de la prueba, pero bueno, bajo una lógica de que la otra persona lo tiene que acreditar, siempre tiene que estar establecido por el legislador. El legislador tiene que ordenarte a ti quién tiene la carga de la prueba. Miren, en el caso de extinción de dominio te ordenaba fiscal primero y luego la otra persona, por ley, por ley. En los casos penales normalmente es el fiscal y punto. Si la otra persona quiere acreditar algo, es bajo su carga, que él mismo la genera. Eso se denomina la carga de alegación. Obviamente, la consecuencia es que si él no logra acreditar lo que propuso, la consecuencia no es negativa para él. Es decir, no por eso lo van a condenar, porque vamos mirando la carga del fiscal. Si el fiscal tuvo su carga y logró acreditar, lo condenarán. Si el abogado no logró acreditar lo que propuso y el fiscal tampoco, absolución, ¿no? Entonces, en el caso de enriquecimiento ilícito tenemos un marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? El artículo 41. Esa es la razón jurídica, fundamento 16. Se trata de un funcionario quien tiene la obligación de rendir cuentas de su patrimonio y que ésta sea de procedencia legal, conforme al artículo 41 de la Constitución. ¿Correcto? Doctores, entonces 7:17, espero que es imposible que en hora y media podamos desarrollarlo con mayor tranquilidad, más bien disculpen por haber corrido un poco, pero esos han sido algunos alcances que he tratado de explicar a ustedes siempre, trato de mis ponencias, de que con casos creo que es con lo que mejor podemos entender. Si tienen alguna pregunta, doctora Lisbeth, en la medida de mis posibilidades, si estoy en las condiciones de responderlo, lo haré. Adelante, doctora. Doctora Lisbeth, doctora Lourdes, ¿se escucha? Sí, doctor. La doctora Cintia Lucía. Doctora Lucía, adelante. Sí, doctor Guaya, primero para felicitarlo, para mí es un honor haberlo escuchado el día de hoy, he tenido la suerte de conocerlo cuando usted trabajó en el Santa y me siento muy contenta de haber participado hoy día en su ponencia y solo pedirle, por favor, que nos pase sus diapositivas, porque en realidad para los colegas que siempre estamos entrando a las conferencias, creo no equivocarme que han sido de las mejores diapositivas que hemos podido observar y obviamente también su disertación de las mejores, posiblemente de este mes, incluso de este año. Un gusto, doctor, escucharlo. Gracias, gracias, Lucía, gracias. Un abrazo, te quiero mucho, cuídate. Doctor Lucho. Doctor, muy buenas noches, un gusto en saludarlo de la ciudad de Huaraz, también reconociendo su profesionalismo y también el aporte que nos brinda, esclareciendo algunas informaciones, actualizándonos, ¿verdad? Y, y la verdad que como pregunta, doctor, lo que quisiera saber es en relación al último tema que trató en relación al enriquecimiento ilícito y respecto al lavado de activos. Y usted mencionaba que cuando ya deja de ser funcionario, ya sería lavado de activos, ¿no? Ya no sería enriquecimiento. La pregunta sería, doctor, cuando está en ejercicio de funciones, eh, ¿es posible atribuir a un funcionario la conducta de lavado de activos? Ya, correcto, gracias. Ya, sí es posible, porque no olvidemos que el enriquecimiento ilícito es residual. En el acuerdo plenario, que lo voy a compartir con ustedes, ahí se han establecido las características del delito de enriquecimiento ilícito. Y una de las características dice que es subsidiario residual. ¿Qué significa? Que solamente tú vas a ir al enriquecimiento ilícito cuando tú no detectas una modalidad nominada. No detectas la modalidad nominada. Es decir, si tú detectas
detectaste previamente que el funcionario tiene mucha plata, de repente por el cohecho, tú te quedas con el cohecho. No te puedes ir al enriquecimiento ilícito. Si tú detectas que una persona tiene mucho dinero derivado de actos ilícitos y empieza a comprarse propiedades, tú ya estás viendo que está afectando el sistema socioeconómico. Por eso que en el lavado de activos tú determinas que un bien jurídico protegido destinado a que las personas empiezan a afectar el sistema económico, porque las personas tienen que empezar a tratar de generar tráfico económico, comercial, siempre por los cauces lícitos. Si tú detectas eso, obviamente, lo más específico es llevarlo por un lavado de activos. Si no hay forma de vincularlo con un tipo específico, tú te quedas de manera residual con el enriquecimiento ilícito. Ahora, hay casos, vean ustedes el caso Burgos, a él lo han condenado por enriquecimiento ilícito como delito previo y por lavado de activos. O sea, han llegado a ese nivel jurisprudencial. Espero haber respondido, doctor. ¿Alguna otra Muchas gracias. pregunta de parte de los señores discentes? Levantar la mano. Al parecer no, doctor. Sus conclusiones finales hasta las 7:30, Ya, doctor. correcto. Entonces, finalmente, doctores, Doctor, cuando, dígame, doctor, disculpe, no sé, aprovechando, doctor, que está, quería preguntarle un tema. Hablando de lavado de activos. Respecto al lavado de activos cometidos por funcionarios públicos y que con el respecto al autolavado, que adquieren ellos mismos las propiedades a su nombre, incluso construyen, registran a su nombre las propiedades, hay desbalance. ¿Cómo podríamos identificar el tema del elemento de la tendencia interna trascendente que dice con la finalidad de evitar identificación de incautación o el decomiso, ¿no? Porque si está comprando a su nombre, si está registrando a su nombre, se entiende que no hay esa finalidad de evitar su identificación. No sé cuál sería su opinión, doctor, respecto a eso. Gracias. ya, doctor, gracias. Eh, el autolavado se va a dar normalmente para aquellas situaciones donde el funcionario o cualquier persona, cuando tiene activos derivados de una actividad criminal previa, lo empieza a legitimar con las clásicas formas, ¿no? Comprar propiedades, inmuebles. Pero si el funcionario solo tiene el activo en su poder, que deriva automáticamente el delito previo, ahí todavía no habría lavado. ¿Por qué? Porque estaríamos en un contexto de agotamiento del delito previo. Salvo algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de organización criminal, la cantidad de dinero elevada, qué sé yo. Pero la regla es esa. Ahora, el fiscal a veces tiene que ser creativo, ¿no? En determinar y en buscar determinar la finalidad de tendencia interna trascendente. Sobre todo para el artículo 1 del decreto legislativo 1106, porque actualmente en el artículo 2 ya no aplicas esa finalidad de tendencia interna trascendente. ¿Por qué? Porque hay una cláusula de aislamiento, porque dice que en el artículo 2 lo único que quieres castigar es a las personas, ¿no? Que, por ejemplo, están vinculados con activos ilícitos. Entonces, si hoy en día, por ejemplo, un amigo que no forma parte del proceso del esquema de lavado de activos, pero él compra un vehículo que sabe que es ilícito, a esa persona no le voy a exigir la finalidad de tendencia interna trascendente, porque él no tiene ninguna finalidad. Él lo que quiere es comprarlo porque lo va a utilizar el vehículo seguramente para su hija, su familia, pero claro, el derecho ha dicho un momentito. A ti sí te castigo porque tú sí conocías de un acto de lavado, de que el bien era ilícito. Esa es la cláusula de aislamiento. Lo que quieres es evitar la vinculación de las personas con activos ilícitos. Es igual que en la organización criminal. Quieres evitar que las personas se vinculen con organizaciones criminales. Entonces, en ese tipo de personas del artículo 2, ahí no exiges la finalidad de tendencia interna trascendente, porque esa es la naturaleza, y así lo ha establecido la Convención de Viena, Palermo. En el caso del artículo 1,
no olviden que la finalidad de tendencia interna trascendente no solamente se va porque la persona va a tener que ocultarlo, o porque lo va a tener que ocultar el bien dentro de una casa, ¿no? Porque obviamente en el lavado de activos la lógica siempre es dificultar su identificación. Entonces, una forma de evitar su identificación es cambiándole el estatus. Normalmente una persona compra un bien, quiere comportarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque precisamente utilizando el sistema normal, tradicional, el sistema bancario, el sistema financiero, lo que quiere que es darle esa apariencia de legalidad. Entonces ahí podrías tener perfectamente una forma de sustentar esa finalidad de tendencia interna trascendente, de haber comprado el vehículo en una tienda legal, formal, porque con ello buscaba darle una apariencia de legalidad, lo que buscaba era utilizar este sistema legal financiero, utilizar el sistema de la venta de vehículos de Ford financiero como si nada pasara. Lo que buscaba con ello es evitar su identificación del origen ilícito, de la naturaleza ilícita, la incautación o decomiso, ¿no? Es un tema de que caso por caso tendría que analizarse, pero en el artículo 2 no hay mayor inconveniente porque hoy en día se ha eliminado esa finalidad de tendencia interna trascendente. Entonces, doctores, terminamos con la ponencia. Espero que haya servido en algo nuestro, nuestro pronunciamiento. Solamente finalmente decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del caso Monroy Galvez, y eso les digo a todos, ¿no? Ustedes saben que hay muchos pronunciamientos que terminan en casación por excepciones de improcedencia de acción. El caso Monroy Galvez es un caso de esos, donde se le imputa a él que había elaborado unos informes legales que permitieron la contratación, ¿no? Y lo cierto es que llega a la Corte Suprema y dicen que él se comportó dentro de un ámbito neutral, dentro de un rol como abogado. Y lo que hace la Suprema ahí es analizar o emitir una decisión de sobreseimiento, porque amparan la sección de improcedencia de acción, y dicen, nosotros hemos visto el relato del Ministerio Público. Dicen, nosotros hemos visto lo que ha dicho el Ministerio Público en su imputación. O sea, dan a entender que prácticamente la sección de improcedencia de acción es una tutela de derechos diabólica, porque por lo menos en la tutela de derechos te dicen precisa su imputación. En cambio, en la sección de improcedencia de acción, por la forma como se trabaja, dice el juez supremo, ¿no? Como en la imputación no está desarrollado de esta manera, como en la imputación no dice cómo quebraste el rol, como no dice cómo afectaste el principio de confianza, eso no es delito. Y lo archivan. Incluso en el fundamento sexto de este pronunciamiento del recurso de casación 526-2022, dense cuenta. Ahí dice, no se dice en la imputación que el investigado conocía del pacto colusorio. Miren lo que dice luego. Recuérdese que la complicidad requiere que el sujeto activo dolosamente preste auxilio. Es decir, la Suprema dice por un lado que en la sección no se analiza valoración alguna y tampoco se analiza otros aspectos, solamente que el análisis de la imputación, pero llegan a analizar aspectos subjetivos. Y ustedes saben que, por ejemplo, en la casación 10-2018, Cusco, claramente ha dicho la Suprema, oye, en una sección no valoras temas subjetivos. La tipicidad subjetiva no se analiza en una sección de improcedencia de acción. Y cuando ustedes se van a la casación 760-2016, la libertad que ha dicho la Suprema, cuando tú tienes una duda mínima del comportamiento, mejor ese caso llévalo a juicio. Entonces uno se pregunta, ¿no? Acá no había certeza, para mí no había certeza. ¿Por qué mejor no esperamos que se vea en juicio el comportamiento de estas personas? Pero así son nuestros pronunciamientos que a veces nos llaman la atención, ¿no? 7:30, doctora Lourdes, espero haber contribuido con la Academia de la Magistratura y con nuestros colegas. Gracias por haber participado. Gracias, doctor José Antonio Guaya, Marí, a los señores discentes por su participación. La Doctora, le envío certificación a su de la correo la conferencia. diapositiva y le envía, doctora, a los compañeros, ¿ya? Gracias. Bien, doctor. Gracias, doctor. Señores discentes, comunicarles que la certificación estará habilitada a partir del día lunes 16 de junio para sus respectivos pagos. No olvidar el registro de salida que está habilitada desde estos momentos 7:30 hasta 7:45. Buenas noches.
Recording stopped.